Buenos días, espero que me escuchen bien, ya que el internet molesta mucho por las lluvias. Eh, un abrazo para todas, gracias por la oportunidad de hablar siempre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema diario de nosotros, Cristo. El pasaje que me ha correspondido es Hechos, capítulo 8, del verso 32 al verso 34, que dice así. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Bueno, preciosos pasajes, preciosos carta de los hechos de los apóstoles. Y bendito es Dios por medio del Espíritu Santo que hasta el día de hoy nos muestra la grandeza de la Escritura. Eh, este hombre, este hombre eunuco leía, pero él no entendía. Pero Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce, miró a este hombre y le envía a Felipe, un hombre que, un hombre lleno del Espíritu Santo, para que le aclarara, para que le pudiera mostrar, para que le dijera de quién está hablando el texto. Nosotras, como siervas del Señor, debemos conocer muy bien la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es la doctrina que Cristo dijo a los apóstoles, conocer la enseñanza verdadera. Imagínense ustedes si el eunuco le hubiera preguntado a alguno de los judíos, si se hubiera topado por el camino con un judío. ¿Qué le habría dicho el judío? Que el profeta Isaías hablaba ahí de Israel y no de Cristo. Pero Dios siempre conduce a las personas adecuadas para hablar del Evangelio, porque el Evangelio se llama la palabra, llama Cristo, se llama Evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo. Este texto es muy espectacular para predicar a Cristo. Felipe le enseñó al eunuco, comenzando donde el eunuco estaba estudiando y leyendo. Y así le enseñó Jesús mismo a mucha gente, pero a la mujer samaritana, comenzando con el tema de la conversación que sostenían. Y es interesante porque muchas veces tenemos la oportunidad de platicar y de hablar de nuestro Señor Jesucristo, de ir al punto blanco del Evangelio, pero nos desviamos tocando otros temas, no que no sean importantes, pero es más importante tocar el tema de la predicación del Evangelio para salvación del alma. Y también, mis hermanas, es importante cualquier punto que la persona esté tocando, que nosotras, por medio de ese punto, por medio de ese tema, nosotras como flecha lleguemos al punto central, que es la evangelización y la salvación del alma. Ella hablaba del agua, esta mujer, y por eso Jesús le habló del agua, de la vida. Y Pablo también hizo lo mismo con los atenienses. Acuérdense ustedes cuando Pablo estuvo en Atenas, que no encontraban sino imágenes de como de puros filósofos. Y Pablo de eso se pegó. Dijo, voy a presentarles, porque ellos tenían muchos dioses y dioses y dioses y filosofías. Pero Pablo dijo, por este punto voy a entrar a predicarles a esta gente. Entonces, Pablo le habló a ellos de los ídolos y por ese punto entró. Entonces es muy interesante para nosotras enseñar a Cristo, tomando como punto algún tema y sabiendo llevarlo al conocimiento pleno de la palabra de Dios para presentar a Cristo en poco tiempo, pero presentar lo más importante, la salvación de su alma y lo importante que es Cristo. Es sembrar la palabra, aclarar los temas puntuales. Felipe le aclara al eunuco los textos, le indica al predicador, le invita al predicar, le indica lo que el pecador debe hacer para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, como dice Marcos 16:16, Hechos 2:38, Mateo 28:19. Cuando este hombre eunuco aprendió el plan de salvación, quería ser bautizado inmediatamente. Vemos que el poder de Dios para salvación del hombre entregado es muy grande. Se podría pensar, pero un etíope, pero un pagano, pero un gentil, pero Cristo
es el verdadero puente, mis hermanas, para la salvación de todo ser humano que lo busca con un buen corazón. Recordemos que la gran comisión implica predicar el Evangelio a todo tipo de personas y muchas veces vemos abismos entre las personas y nosotras decimos, ah, pero ¿será que sí puede? No, pero es que él es más inteligente. No, pero es que ella es una abogada. No, pero es que ella es una médica. ¿Yo cómo le voy a llegar si ella es tan ilustrada? Pues no, mis hermanas. Nada es más ilustrado que la palabra de nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces debemos ser prestas como Felipe. Felipe no dijo, no, Señor, mande a otros que yo no quiero ir para allá. Felipe fue de inmediato. Predica la cruz de Cristo con fuego en el corazón. Ese fuego que nos mantiene en nosotros, que cuando hablamos de Cristo se nos hincha el corazón de alegría. Y le muestra a este hombre el poder de Dios para limpiarlo. Dios mismo mueve a la fe en la búsqueda del entendimiento de Jesús. Y si no se entiende, Dios mismo envía siervos para enseñar y llevar al creyente a actuar a la salvación de su alma, como lo hizo con este hombre etíope. Dios mismo fue que trabajó ahí, trabajó en su corazón y trabajó en Felipe para que conociera a nuestro Señor Jesucristo. También vemos cómo se destaca el evangelismo personal. Muy interesante cómo el etíope viene de tan lejos, con un temor de Dios a adorar a Jerusalén. Y los que estaban cerca, muchos hermanos, no creían en Jesús. Esto es increíble, teniendo al mismo Dios frente, pero no creían en él. Y esto me deja pensar a mí que los que parecen estar cerca muchas veces no lo están. Y muchos de los que estaban lejos sí creían. Y me uno al etíope, siendo yo misma, Sandra, una gentil. Y agradezco a mi Señor que la gracia me llegó por medio de Jesucristo. Recordemos también a la reina de Saba, quien vino y vio la gloria de Salomón y poseía fe en Dios de Israel, la fe en el Dios de Israel. ¿Y venía de dónde? También de Etiopía. Retomando el texto de Isaías 53, les digo, mis hermanas, que muchas personas pensaban que el siervo sufriente en ese texto era la nación de Israel. ¿Por qué? Por sus guerras, por su persecución, por sus exilios. Otros pensaban que el siervo que sufría era el mismo Isaías. Y otros pensaban que el siervo que sufría era el Mesías. Y claro que sí, pero encontraban difícil de aceptar, porque no querían pensar que ese Mesías sufría, que era un Mesías que no los iba a salvar físicamente, que era un Mesías que morirías. No podían entenderlo. Por eso se desviaron de este maravilloso texto. Pero por medio del Espíritu Santo hasta el día de hoy aclara este texto extraordinario que está hablando del Mesías, nuestro Cristo, el que sufrió. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que haya sido de agrado y entendimiento estos maravillosos textos. Bendiciones para todos.